El Real Madrid está en una de las negociaciones más importantes de su historia reciente. Florentino Pérez lo tiene claro, no dejará escapar a Vinicius Jr., el hombre que lleva el 7 en la espalda y el corazón madridista en el pecho. Pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Hoy analizaremos por qué el futuro del brasileño no solo define el Real Madrid, sino también el rumbo del fútbol mundial. Esto va mucho más allá de salarios y contratos. Hablamos de legado, historia y sí también de tentaciones millonarias desde Arabia. وكان العين على جناح يعني كبير جدا بدون ذكر اسماء كبير جدا ريال مدريد اكيد بسألك عن فينيسيوس لاعب ريال مدريد ولا مو هو وغيره. طيب هو خلينا Florentino Pérez sabe lo que tiene entre manos. Vinicius no es solo el jugador más desequilibrante del mundo, también es el rostro de la nueva era madridista, un jugador que a sus 24 años ha demostrado que puede cargar con el peso de un club que siempre exige la excelencia. El presidente del Real Madrid está dispuesto a hacer algo que muy pocos imaginarían, ofrecerle a Vinicius un salario que supere incluso al de Kylian Mbappé, al menos en Fianetta. Esto en un club que siempre ha mantenido una estricta política salarial, habla de la importancia que le otorgan a esta renovación. Sin embargo, hay un límite. Aunque Vinicius podría ser el mejor pagado en ficha, igualar el total de lo que gana Mbappé, incluyendo primas y acuerdos especiales, es una misión casi imposible. Pero no nos confundamos, esto no es solo una cuestión de dinero. Florentino entiende que mantener a Vinicius significa algo más grande, es proteger la identidad del Real Madrid en una era donde los petrodólares de Arabia amenazan con desmantelar las bases del fútbol europeo. ¿Puede Florentino luchar contra esta corriente? Por supuesto, Arabia Saudí no se quedará de brazos cruzados. Están dispuestos a ofrecerle a Vinicius el contrato más grande en la historia del deporte. Imaginad cifras astronómicas, un cheque en blanco para el brasileño. ¿Cómo compites contra eso? ¿Cómo le explicas a un jugador joven y en la cima de su carrera que rechace ese tipo de dinero? Y aquí es donde entra la esencia del Real Madrid, porque el dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar historia, no puede comprar la camiseta blanca que pesa como ninguna otra, ni el orgullo de saber que juegas en el club más grande de todos los tiempos. Vinicius lo sabe, aunque la tentación está ahí. Su prioridad sigue siendo dejar un legado en el Real Madrid. Pero el tiempo corre y mientras Florentino negocia, Arabia insiste. En este juego cada día cuenta y el futuro de Vinicius pende de un hilo muy fino. Vinicius no llegó al Real Madrid con los reflectores que hoy tiene. Llegó como un joven de 18 años con muchas dudas y críticas. Tuvo que aguantar insultos, desprecios y hasta burlas por su falta de definición frente al arco. Pero nunca bajó los brazos. Hoy, 7 temporadas después, es el mejor jugador del mundo según muchos, ganador del premio de Best y del Globe Soccer. Su evolución es un testimonio del trabajo duro y la resiliencia, pero también es un recordatorio de lo que significa el Real Madrid, un club que transforma jugadores en leyendas. Vinicius ha sido moldeado por esta institución y ahora está listo para devolverle todo lo que ha aprendido. La renovación de Vinicius Jr. no es solo una negociación de contrato, es un pulso entre el pasado, el presente y el futuro del fútbol. Es la lucha entre los valores de un club histórico y el dinero sin alma que amenaza con devorar al deporte que amamos. Florentino sabe que perder a Vinicius sería más que perder a un jugador, sería perder la batalla por el alma del Real Madrid. Y Vinicius sabe que su historia no puede escribirse en otro lugar. La camiseta blanca no es solo un uniforme, es un legado y ese legado no tiene precio. Porque al final, cuando todo esté dicho y hecho, el dinero puede comprar contratos, pero como bien lo dijo Valdano, no puede comprar gloria. La gloria se gana en el campo, con trabajo, con pasión, con la camiseta que llevas en el corazón. Y esa camiseta, la del Real Madrid, no se cambia por nada. Ahí lo dejamos, el futuro de Vinicius está en juego y con él el futuro del fútbol tal y como lo conocemos. ¿Qué decisión tomará el brasileño? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, el Real Madrid siempre estará preparado para seguir haciendo historia.